por venir más vale, y aparte sabemos que estás dando una pelea por la salud, así es que el movimiento no es como un día cualquiera, siempre No, por estás supuesto. en esa. Pero bueno, ¿Cómo estás de es salud? un aprendizaje bien, bien porque a pesar de lo cruenta que es la enfermedad, por supuesto nos enseña cosas, este, nos metemos más en las cuestiones de humanidad, que por ahí hay veces que las dejamos de lado. Sí, más vale, más en este tiempo que todo rápido allá, ahora hay que cumplir con una cosa o con la otra y quedan Claro, relegadas algunas cuestiones que claro, son más claro. básicas, ¿no? Sí, Sí, sí. seguramente aparecen para que nosotros hagamos algunas pausas y hagamos alguna reflexión. Y la enfermedad enseña, porque La dice que hay que enfermedad es cáncer, buscar vamos a decirle el nombre porque viste que cáncer, está bueno también es un describirlo. cáncer linfático. Mm. Pero bueno, es parte de la vida. Te decía recién, forma parte de los aprendizajes que como seres humanos tenemos que desarrollar en este tiempo. Y como te decía recién, quizás son tiempos de reflexión donde debemos buscar un poco el sentido y el propósito también de nuestra vida, ¿no? Y llega a esta edad, a los 66 casi. Así que eh, creo que, que nosotros tenemos que tener una mirada sobre estas cosas y qué mensajes vienen adentro, ¿no? Bueno, más Bueno, vale reflexionando. que suerte o éxito, más que suerte, éxito en esa lucha. César Montes de Oca es diputado provincial del peronismo y secretario general del sindicato de telecomunicaciones, los viejos telefónicos, si querés, que por supuesto se han ido ayornando a los nuevos tiempos. Claro. Y estás un poco en el centro de la escena a partir del despliegue que pretende hacer Clarín. Se han dicho, hemos planteado un montón de cosas que siguen en el candelero. Claro. Eh, Primero te pregunto por el principio de la historia, si se quiere, o uno de los principios, ¿no? Aquel, no sé si fue asado churrasco, como ¿quién dijo churrasco? El concejal Diego Camargo del radicalismo, en el que tenemos entendido en la sede sindical participaron representantes de la empresa, Movistar, Telefónica, Clarín, lo podés diferenciar o mencionar, y el intendente, y ustedes. ¿Esto fue así, es así? Por supuesto. Y bueno, contame, ¿qué se buscó, qué se conversó? Primero vamos a entender los orígenes, Claro. porque hablar de un churrasco es un facilismo y en todo caso tiene raíces más profundas. Este escenario que mediáticamente fluye tan lindo, pero que por ahí se desajusta de la realidad. Mi generación fue formada por otra generación de dirigentes gremiales a los que Perón los hizo sujetos políticos en su vida. Y en eso de hacerlos sujetos políticos les dio una instrucción muy importante, que debían trascender las discusiones convencionales para meterse en los problemas de la sociedad. Claro. Bueno, esos son la generación que me precedió, que nos formó política y sindicalmente. Dicho esto, mi responsabilidad como dirigente es continuar con esos procesos de formación sindical con la misma instrucción. Y todos los jóvenes que me rodean dentro de mi organización y en la federación en la que cumplo funciones, estamos generando a partir de nuestros institutos la misma formación sindical que nos instruyeran cuando nosotros teníamos 20 años y que fueron hombres importantes de la vida política que dirigía esa institución. En el advenimiento de la democracia, el profesor Hugo Chumbita, pampeano, Sí. fue el que dirigió nuestro instituto de formación política y sindical de la mano de Julio Guillán, que era el secretario general de la Federación. Y así hemos ido participando como parte de un área estratégica como las telecomunicaciones de todos los procesos de desarrollo y políticas públicas que se establezcan en la materia. Bien. Una anécdota.
Mi primer ejercicio político sindical, detrás de lo que necesitaba mi comunidad, la ciudad de Santa Rosa, fue allá por el 85, 86, 87. No sé si recordarás que el barrio Río Atuel no podía tener acceso a líneas telefónicas. Sí, Gobernaba el presidente Alfonsín. claro. En La Pampa gobernaba Rubén el Marín. doctor Rubén Marín. Y nosotros teníamos que gestionar a través de hombres de La Pampa como Pacheco Berongaray la posibilidad de que Entel autorice las obras pertinentes para que el barrio Atuel tuviese hoy llamada conectividad. En aquel tiempo el teléfono Claro. negro, Sí. nada más ni nada menos. Sí, Pero quienes recuerdan esos años saben los aislamientos que tenían esos barrios cuando recién nacían, que hasta Sí, que sí, ni claro. líneas de colectivo había, porque teníamos que caminar para trabajar a las 5 de la mañana y cruzar la cancha San Martín. Bueno, estoy dando un ejemplo de lo que era la falta de conectividad y cómo nosotros, como trabajadores de las telecomunicaciones, a partir de eso que te describí recién, hacíamos los ejercicios bien. de gestión política. Incidían para que hubiera una política pública independientemente. Permanentes. Bien. A poco de andar, en el año 87, no sé si vos lo recordarás, se debatía la ley Terraño. Sí, claro. 60-40. La primera vez que apareció aquello de la privatización, que el Participación- peronismo estaba muy en contra, aunque después... Participación del capital privado Sí, en una empresa nacional. sí. Se hizo un congreso nacional donde participaron Entel, sus empresas proveedoras, gobernadores, todo el espectro, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los trabajadores de todos los gremios de telecomunicaciones, donde debatieron ese proyecto de ley que después sucumbiría ante la iniciativa, ahí nomás, muy cortita, en el año 89, de una propuesta de licitación de licencias nacionales que después terminaron en manos de españoles, italianos y franceses. Exacto. Historia nuestra, de nuestro gremio, fuerte, donde el salvajismo de lo que sucedió en los primeros 10 años nos dejó un gremio atomizado, enfrentado, que después fue reconstituyéndose con el correr de los años y la historia. Uh-huh. Hoy, después de casi 30 años, formamos una confederación de sindicatos de las telecomunicaciones, reparando errores cometidos en esos enfrentamientos que nos hicieron ir por el camino de tierra mientras las empresas volaban en un jet al lado nuestro. Esa es nuestra historia. Yo fui parte de esa historia, con errores y con aciertos. Yo vengo formado desde ahí, atravesando los procesos de privatizaciones. Y La Pampa, convengamos que en esos antecedentes tiene una historia muy rica. ¿En qué antecedentes decís? Vamos a tomar como jalón el 8 de noviembre de 1990, que fue el día que se entregó Entel a las empresas licenciatarias. Sí. A poco de andar, en el año 92, el mismo gobierno que hacía este ejercicio propiciaba que las cooperativas tuviesen actividades de telecomunicaciones. En el Pago Chico, en el año 94, el Grupo Clarín, a través de Multicanal, compra una cablera local. Sí, sí. Que funcionaban los cables por los postes de la cooperativa. Claro. ¿Te acordás? Sí, claro. El Canal 2, que era de Domato, Guibelal, de Yeramono. Exactamente. O Difusora SRL era el nombre. Claro. Paralelamente, había otros prestadores, que era Telefónica, que tenía redes propias, que en el año 97 hace otro cambio tecnológico importantísimo, donde mueve más de 20.000, 30.000 clientes.
Y ya empezaba la cooperativa de Santa Rosa con las inquietudes de meterse en datos. Sí. Nosotros, los que trabajábamos en Telefónica, le advertíamos a la empresa que ese despliegue tecnológico de cables de cobre era obsoleto frente a los tiempos que venían. Ujú. Era tecnología de cobre con tecnología DSL. Bien. La cooperativa empezaba a hacer un despliegue de red HFC, que es coaxil. Mientras tanto daba batalla para que bajaran los cables de la nueva, de Cablevisión, Sí, del grupo del multicanal. Del grupo multicanal. Esa pelea termina en una ley provincial que le dice a las cooperativas: dejen los cables donde están, previo pago de un canon. Sí. En el año 2000, por ahí, ya empieza la cooperativa a generar seriamente el proyecto de telecomunicaciones. Yo lo recuerdo porque lo viví desde cero, con dirigentes como Nocetti, posteriormente Antonio Escara, que fueron dirigentes que vieron con una inteligencia y una estrategia muy particular la necesidad de llevar esto adelante, y bueno, y vaya si lo hicieron, ¿no? Y todo eso que decíamos nosotros respecto de las inversiones mal hechas y después la falta de inversiones por parte de las empresas, la ciudadanía de Santa Rosa lo empieza a consolidar eligiendo como servicios a la cooperativa, postergando a la empresa que le ofrecía menos calidad de servicio porque era un cable multipar con tecnología DSL. Y así siguió transcurriendo el tiempo. La cooperativa posicionándose fuertemente en el mercado, Telefónica perdiendo clientes a diestra y siniestra. Y nosotros reclamando falta de inversiones, abandono, desidia, vaciamiento y retiros voluntarios que eran permanentes en Telefónica. En la actividad, claro, en la actividad privada nuestra. En el año 2000 se suma otra compra más. Cablevisión compra el grupo Nemesio, digamos. Pampa TV. Pampa TV. Bien. Y sigue armándose un conglomerado muy heterogéneo en Santa Rosa de prestadores de servicios de televisión, de datos. Faltaba que la cooperativa incursionara en el negocio de televisión, como después lo consolidó. En el año 2006 aparece una intención de alquilar el Canal 6, no sé si te acordás, que también fue mencionado como el desembarco de Clarín. También Clarín era. También Clarín. El Canal 6 comunitario. Exactamente. Es un canal abierto. Abierto, de poca incidencia, si se quiere. Pero bueno, el desembarco de Clarín, por así decirlo, convengamos que ya para este tiempo databa de más de 10 años que se venían desarrollando y ganando clientes, inclusive, ¿no? Clientes que funcionan por las redes de la cooperativa, por los postes de apoyo de la cooperativa. En el año 2007, el presidente Néstor Kirchner consolida la fusión Cablevisión multicanal. Sí. Sigue corriendo el tiempo y la cooperativa sigue tomando posición de fortaleza, de cooptar clientes de manera muy importante, porque tenía redes que eran importantes, llegaban con poco problemas de averías, tenían buenos servicios, tenían atención personalizada, tenían un montón de requisitos que la sociedad demandaba y que las grandes empresas por ahí no estaban a la altura de las circunstancias. Por estos procesos tecnológicos, que yo tengo que recordar que desde Entel los procesos tecnológicos para acá lo que han ido es concentrando servicios en las grandes ciudades y generando el desarraigo de los trabajadores que había en cada ciudad, en cada pueblo del interior de la Argentina. Las operadoras telefónicas. Sí. Bueno, esos procesos de avances tecnológicos siguen generando los mismos efectos de multiplicar por 5 las ganancias de las empresas y dividir por 5 los recursos humanos en las mismas empresas. Es una característica
Y estoy hablando de la parte privada, porque la otra característica de nuestro gremio son el movimiento cooperativo, Sí, son que empresas. está bien. muy lejos de tener ese criterio. Ujú. Por el contrario, bancan, generan inversiones, generan empleos decentes, con salarios decentes. Y en el otro lugar, nosotros tenemos que discutir si la empresa es rentable o no para que haya empleabilidad o no. Nada más y nada menos. Son Ujú. dos Sí, 2 mundos distintos. dos mundos y absolutamente objetivos distintos. diferentes. Nosotros como sindicato Sí. representamos trabajadores de De ambos telecomunicaciones. lados, claro. Entonces, Sí, sí. en mi comisión directiva hay gente de Corpico, hay gente de la cooperativa de Santa Rosa, hay gente de Empatel, hay gente de todo el espectro de empresas que están en la provincia de La Pampa, que son más de 50 prestadores, para que entendamos de qué estamos hablando. Ujú. Vino el año 2016, Sí. la otra gran fusión, que la hicieron en 5 minutos, Sí. que fue Telecom Cablevisión. En el gobierno del ingeniero Macri Claro. se autorizó la otra gran fusión que le deja al conglomerado del Grupo Clarín un espectro Todo. muy importante Sí. de telefonía. Previa derogación de los artículos clave de la ley de, De la servicio ley de comunicación medios. audiovisual. Sí. Ley de medios que yo Sí. defendí en todas las asambleas públicas que pude estar, la defendí a rajatabla, porque realmente creo en los principios que inspiraron esa ley. Pero bueno, cierto es que los gobiernos nacionales fueron haciendo todas las reformas que se hicieron y nos dejan en La Pampa un escenario, un ecosistema que tiene en el movimiento cooperativo, que yo le llamo la pampeanidad, junto con el gobierno provincial, una labor estratégica de generar una empresa que le da capilaridad regional Ujú. y un apoyo muy fuerte desde lo económico al movimiento cooperativo para que sean los grandes actores en la última milla. Pero también hay pymes que son de La Pampa, que también forman parte del ecosistema. En la última milla le estamos llamando Las ciudades. claro, al final de todo ese proceso Las que ciudades. es darle llegar a la casa del a la cliente. casa de la persona. Llegar a Sí, la casa del exacto. cliente. En llegar a la casa del cliente, Bien. como te dije recién, hay redes varias. Y también hay, vos decías, otras pymes, otras Pymes, hay pequeñas ISP, empresas, sí. hay ISP, hay cableras, porque Sí. también están las cableras. Claro, sí, sí. La es Mutual, la decir, Musima ha aparecido también en los últimos Sí, tiempos. señor. El gremio que lidera Rodrigo Genoni se ha transformado en un actor que presta servicios. Para nosotros un patrón, digamos, ¿no? Porque nosotros somos un sindicato que solamente representa a trabajadores, no estamos en ningún negocio de ese tipo. Lo que digo es un ecosistema muy interesante, porque todos se alimentan entre ellos. Te voy a tratar de describir lo más rápido posible. Sí. Que los carriers nacionales que llegan a La Pampa, por donde se van los datos a estos prestadores, Sí. son 4. Sí. Movistar, Sí. Claro, Telecom y Arsat. Arsat con un desguace importante en este momento. Vaciado totalmente. Del mismo tamaño que cuando nos vaciaron en Entel. Ujú. Yo fui parte de eso, tengo memoria y digo, estoy viviendo un revival con lo que están haciendo con Arsat. Y esas 3 empresas, las otras 3. Y hay otra más que nos toca de cerca, Sílica, Ajá. pero no toca La Pampa. Son las 4 que llegan con carrier a La Pampa. Esas 4 empresas Sí, alimentan este ecosistema. claro. Claro. Sí. ¿Me seguís? Sí, sí, Porque sí. te voy a dar un ejemplo. Vamos a tomar la cooperativa de Santa Rosa. Dale, Que sí. para mí es el ejemplo más importante que yo destaco, inclusive lo destaco a nivel nacional. Lo estratégico y lo gigantesco que ha sido para nuestra población lo que han hecho en la cooperativa de Santa Rosa en los últimos 25 años. ¿A quién le compra datos y telefonía? Claro. Sí, sí, a Telefónica. A Telefónica. Más, en las últimas palabras del presidente último, dice
estamos próximos a ser operadores móviles virtuales de Catel. Ujú. ¿Te referís a Simpson? Claro. Esta fue una cosa que yo charlé con los técnicos de la cooperativa hace mucho tiempo, que charlábamos cómo podíamos, te hablo más de 15 años, ¿no? Cómo podíamos generar el know-how del negocio para la cooperativa, siendo que no podíamos ni teníamos licencias para actuar en telefonía móvil. Ujú. Yo les decía, deberíamos ensayar lo que la ley nos permite, que es ser operador móvil virtual, para ir incursionando en el negocio y tener el conocimiento del negocio. ¿Decís que demoró la cooperativa en tomar esa decisión o esa ofensiva? No sé si la demoró, supongo que ellos tendrían razones, no sé si son políticas, dogmáticas o de qué características, Ujú. pero era un análisis y consideración que se debía hacer para ver cómo podíamos que la cooperativa se metiera en el negocio de las móviles. Porque Claro. la ley, Sí. vos sabés muy bien que la ley solamente habilita que 3, Claro. y el cuarto operador no aparece En algún la momento ley. la cooperativa tuvo una expectativa siempre difícil de Totalmente. ser prestadora de telefonía celular. Bueno, pero nosotros siempre. los gremios, en los proyectos de ley que elevábamos al Congreso sistemáticamente, siempre poníamos en nuestros proyectos que la cuarta operadora Claro. merecía y debía ser privilegiada en la ley, consagrándole los derechos de poder Nunca dar ocurrió. servicio de telecomunicaciones porque habían aprendido el oficio. Claro. Y donde habían desarrollado las tareas, la gente los había elegido. Nosotros seguimos sosteniendo que en un nuevo proyecto de telecomunicaciones que el Congreso le debe a esta sociedad, tenemos que pasar los lobbies de las grandes empresas, que son las que impiden que el cuarto operador, que deben ser las cooperativas y las pymes, aparezcan como protagonistas, digamos, de los servicios de telecomunicaciones. Lo entendemos así y lo apoyamos así. Lo Bien. digo en todos lados eso. Bien. Volvemos al caminito histórico que estamos haciendo. El caminito. Hay 4 grandes proveedores de los datos básicos que terminan en las casas por la cooperativa, por las Claro. pymes. Sí. Bueno, la empresa provincial, Empatel, Sí. hace una alianza estratégica ahora, porque siempre fue receptor por parte del carrier de Telefónica, de las salidas de las telecomunicaciones, hacen una alianza estratégica con Claro, Sí. que para nosotros es el modelo anglosajón, claramente en la Argentina. Y El de Claro, decís. El de Claro, Ujú. el de Claro. Carlos Slim, para ser más exacto. Sí. Lo personalizo porque es así, ¿no? Para no irnos a tanto por las ramas, pero para que tires una síntesis. El modelo anglosajón, decime en 2 o 3 palabras qué significa respecto de otro modelo. El impedimento de que los trabajadores se afilien a los sindicatos. Ajá. Hay un permanente, una permanente ocultación de los verdaderos trabajadores a través del tercerismo. De hecho, en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo un despliegue de inteligencia muy importante, siguiendo todas las unidades que se despliegan trabajando para Claro y que no están declarados por la empresa. Bien. Lo transcribo Aportes yo. y contribuciones. Sí, para bien. que vos lo Claro, es entiendas. antiobrero, a grandes rasgos, lo estoy diciendo yo para traducirlo más. Te voy a dar un dato. Sí, La posición dominante en La Pampa de la telefonía celular, en un 60% la tiene Claro. sí. ¿Sabés cuántos trabajadores tiene? ¿Cuántos tiene? 11. 11 trabajadores. Con 11 trabajadores sostiene el 60% de las telecomunicaciones móviles en La Y, por Pampa. ejemplo, Movistar, para Movi- hacer ese mismo laburo, Para hacer ese... o más reducido en el mercado, de acuerdo a lo que decís, pero el Es mismo. el 30%, Sí. pero además tiene todo lo que vos y yo estábamos charlando, las redes Sí. viejas Sí, sí. de multipar, que también requieren mano de obra. Tienen 60 trabajadores más empresas contratistas. Bien. Es Cablevisión, te voy a dar el ejemplo, Cablevisión Telecom. Sí. ¿Cuántos usuarios tiene Cablevisión Telecom, por ejemplo, en Santa Rosa? La verdad En no los sé, postes de la ¿qué cooperativa. tendrá 5.000 a lo sumo? 15.000. Ah, bueno, 15. 15.000. Son 5.000 bastantes, tienen pensé pico. que menos, mira. 5.000 en pico arriba de los postes Sí. de Corpico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Santa Rosa, la cooperativa, ¿cuántos usuarios tiene? ¿Y 35? 60.000. Ajá. Bien. 60.000. Telefónica, ¿cuántos usuarios tiene?
En Santa Rosa 4.000 y en Pico 8.000. ¿Los usuarios de Telefónica son de teléfonos de línea fija o a qué te referís? Me refiero a todo el conglomerado. Son Ujú. los teléfonos de línea fija son 4.000, más Claro. el 30% de la celular. Claro, sí, sí. Está En bien. Pico son 8.000 clientes de telefonía fija, más datos, ADSL, datos, Está bien, sí, sí. sistema viejo. 8.000 más todo lo que es telefonía celular y una oficina comercial que en diciembre del año pasado me la cerraron por falta de rentabilidad. Una oficina de Telefónica. Sí, señor. Ujú, La segunda vez que me cierran la oficina de General Pico por falta de ujú. rentabilidad. La Claro. primera vez fue en el año 2001 y esta vez la pude recomponer en el 2007, 2008 o 2010, no me acuerdo bien. Y ahora me la volvieron a cerrar. Ahora, cuando decías ahora, este Diciembre, antes de la venta O sea, la venta fue en febrero del 2025. En diciembre del 2024 me cerraron la oficina comercial Ah, de General Pico por falta de bien, rentabilidad. bien. Y peligraba la oficina de Santa Rosa. Bien, y decís, en ese panorama, Claro tiene 11 trabajadores, Movistar 60, y el resto, no sé, me estás comparando el mercado con la idea Te de estoy más diciendo o menos cómo cómo es es el tan panorama. heterogéneo y Mm, cuántas familias pampeanas trabajan en cada una de estas empresas, sean privadas, sean cooperativas, sean pymes, sean ISP. sí, La posición del sindicato en este esquema es que nosotros queremos trabajo para bien, todos y que no se caiga nadie. Y más porque la posición de fortaleza que tiene el movimiento cooperativo es algo muy significativo, porque yo creo que la ciudadanía de Santa Rosa no se puede olvidar de quienes hicieron inversiones en el tiempo que las grandes dejaron de hacerlo. sí, El ejemplo más claro de todo esto es la pandemia. sí, sí, sin La dudas. demanda de banda ancha se triplicó en la ciudad de Santa Rosa y si la cooperativa no hubiese tenido las previsiones económicas y tecnológicas para ampliar los recursos tecnológicos, que esa demanda que venía de los barrios, de las casas, de la gente, no hubiese podido ser posible si ellos no hubiesen trabajado con inteligencia y con estrategia. Yo lo Bien. digo siempre y lo pongo de ejemplo en Sí, todos sí, sí. lados. Y además fue también la que cumplió con la ley de considerar un servicio esencial en un momento particular de la Fuimos historia que esenciales. las grandes Fuimos, empresas no lo... fuimos todos los trabajadores de telecomunicaciones. Trabajáramos donde trabajáramos, fuimos trabajadores esenciales. Porque todos nuestros compañeros que entraban a la casa de los clientes en momentos de pandemia, naturalmente tenían un protocolo, pero eran trabajadores que entraban a dar conectividad. Ujú. Bien, en ese contexto, ahí llegamos a lo que arrancamos el churrasco, para usar la metáfora de Camargo de vuelta. Bueno, Que se entiende, digamos. en ese sentido, mm, imagínate que yo he comido churrascos sí, me imagino, con todo el mundo. 45 años de mi Más vida vale. con Nocetti, con los de Telefónica, con los de Telecom, con los de Claro, con la provincia. Cada vez que hemos tenido una señal de las empresas en nuestras reuniones periódicas que tenemos con todas, si vemos una señal que va a afectar nuestra realidad en La Pampa, yo como secretario general, lo primero que he hecho es hablar con el gobernador, hablar con los ministros, hablar con las cooperativas. Esto que está sucediendo hoy, yo se los avisé en el año 2023, antes de que se hiciera la compra de Telecom, porque ya había un proyecto. Cuando decís, ¿se los avisé a quién? A los que te estoy nombrando. Al sistema político pampeano. Del gobernador para abajo a todos. Mm, Presidentes de cooperativas, concejales, intendentes, bien, todos los actores políticos que te puedas imaginar que me rodean. Naturalmente tuve que decirles, muchachos, las empresas tienen proyectado planes de desarrollo que van en este sentido. bien. A la cooperativa le dije claramente, la empresa que iba a venir en el año 23 era Sion, e iban a compartir el desplazamiento entre Telecom y Telefónica. Iban a compartir las redes. Claro. Después se dio la compra, Sí, sí, sí. y eso modifica cosas, naturalmente. ¿Y vos qué decís? Es decir, exacto, yo te avisé,
y crees que hubo ahí como un remoloneo No, porque hay cosas que no... o un falta de posicionamiento, de previsión, cómo voy a actuar, porque en general da la sensación de que esto explotó, y no es así, claramente. No, claro. Pero la polémica pública, la discusión de la cuestión fuerte, comenzó con ese famoso asado. Claro, como eso, que antes por no, eso, este por proceso eso, obvio que existe. Por eso yo te decía que lo mediático corre por un lugar y nosotros estamos tratando desde nuestro trabajo, clarificar, informar. Ha sido nuestro trabajo de siempre. ¿Vos recordás cuando en el Consejo Deliberante del año 2018 Telecom vino a Santa Rosa a pedirle al intendente de turno poner torres en los parques de Santa Rosa? Ah, sí. Bueno, Aguirre era, ¿verdad? Nosotros le llevamos toda la información que las empresas le negaron en ese debate a los concejales de aquel tiempo, donde le dijimos las características de lo que pasaba con las torres de soporte que no podían estar en parques de diversión, en plazas, que en todo caso fueran a hacer lo que tienen que hacer con los contratos personales que tienen que desarrollar las empresas para instalar sus torres y hacerse cargo de esos elementos mecánicos. ¿Por qué digo esto? Vuelvo a apelar a tu memoria. ¿Vos recordás que se cayó una torre? Estás haciendo acordar mucho. ¿Te acordás que se cayó una torre de Telefónica en General Pico? Sí. Se cayó a la madrugada y cayó en una calle. Sí, no pasó nada de milagro. Sí. Bueno, pero esto es un hecho, es un hecho real. Es decir, si pasaba un domingo a la tardecita era otra cosa. ¿Cómo nosotros no estamos generando terrorismo de Estado en la cabeza de la gente? Estamos diciendo que las cosas suceden y pasan y que esos elementos mecánicos necesitan mantenimiento, necesitan controles. El ENACOM aparece como una herramienta de control muy importante que hoy está desaparecida. Desaparecida del interior del país. Del país. Más vale. Pero tenían el instrumental para controlar estas cuestiones y también la radiación que las radiobases generan, porque este cambio tecnológico del que estamos hablando es para preparar el advenimiento del 5G y del 6G. Uh-huh. ¿Qué requiere el 5G y el 6G? El cambio tecnológico, ¿para qué se está elaborando? Porque todas las radiobases tienen que estar interconectadas a partir de la fibra óptica. Se tiene que incrementar el número de radiobases porque son radiobases de menor potencia, pero de mayor capilaridad en cada lugar para mejorar la conectividad de esa tecnología, esa quinta generación que tenemos encima. Son todos los requerimientos de las tecnologías que la ciudad reclama. Porque la ciudad, hay algo muy claro, la ciudad se expresa. La ciudad está reclamando mejor y mayor conectividad, que va desde una línea de datos conectada por una fibra a un teléfono que hoy, por ejemplo, Starlink te pone un platito en tu casa, no tiene ningún tipo de regulación más que tener la licencia de telecomunicaciones y con tarifas muy elevadas, donde solamente puede acceder un sector importante de la sociedad, te baja 300 megas simétricos, por decirte algo. Sí. Bueno, nosotros decimos que la ciudadanía del centro hasta el último barrio de Santa Rosa tiene derecho a una conectividad de las características que hoy los tiempos demandan. Ese es un poco el título del documento que difundieron hace 20 días, tiro más o menos. El primero. Sí. No es azaroso tampoco el contexto, porque claro. El contexto acá se da en esta discusión de qué despliegue se le permite a Clarín, si ese despliegue está siendo legal o ilegal. El Consejo lo frizó, lo archivó técnicamente, pero no... Nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Creíamos que decíamos y hacíamos. Cuando te hablo de lo que hacíamos, recordá el primer encuentro de telecomunicaciones que hicimos en nuestro sindicato, donde participaron el ENACOM, el gobierno nacional de aquel tiempo, el gobierno provincial, las empresas, cooperativas, cableras, ISP, todos los actores los sentamos en la mesa de nuestro sindicato,
Ahí no hubo asado, pero hubo alguna merienda, en todo caso. Y pudimos debatir y escuchar qué era lo que demandaban quienes habían sido protagonistas de esa capilaridad en el interior de nuestra provincia y en nuestras ciudades capitales. Claramente había una posición de revisar la ley de postes, que los cableros y los actores pymes le reclamaban al gobernador. Sí. Pero también ellos, con mucha habilidad y con mucha sapiencia, junto con el movimiento cooperativo, fueron generando acuerdos particulares, de manera tal que ellos podían también hacer desplazamientos de fibra óptica con acuerdos de las cooperativas en los postes de las cooperativas. Sí. Bueno, nosotros celebrábamos eso. ¿Por qué, Juan, celebrábamos eso? Porque esos desplazamientos implicaban trabajo. Ahí un ISP, que es un monotributista, trabaja. Había una cooperativa que seguía generando trabajo. Ese es el métier. Nuestro sector crece a partir de la generación de empleo. Sí, ¿de dónde? De empresas privadas, de empresas de cooperativas, de pequeñas y medianas empresas. Nosotros celebramos que el conglomerado de telecomunicaciones crezca como está creciendo en nuestra provincia. Pero digamos que cuando tomamos decisiones tenemos que saber que en el grupo Cablevisión Telecom tenemos trabajadores de La Pampa que viven de eso. Son nuestros, son pampeanos. Sí, sí. En Telefónica también hay pampeanos y pampeanas que trabajan en esas empresas. En Claro lo mismo. En las cooperativas ni hablar. Pero te vuelvo a insistir, en las cooperativas nosotros tenemos el respaldo de la decisión política trascendente del gobernador de La Pampa, que le dijo claramente al movimiento cooperativo: vamos a estar con ustedes, los vamos a apoyar. Bien. Frente a lo que viene, el desarrollo que tengan que hacer las cooperativas, el gobierno provincial lo va a responder. Y también dijo, cuando se juntó con Claro para inaugurar una torre en el Parque Luro, él dijo claramente: esto no es Estado-Estado. Esto es Estado con las cooperativas, es Estado con las empresas privadas. Es un poco la definición que nosotros necesitábamos. ¿Y qué pensás del propio gobernador que frente al debate de Clarín dice: vienen a colonizar no solo la rentabilidad, sino la conciencia? ¿Tenés una coincidencia de fondo también con ese pensamiento o estás en otro...? Es claro que las empresas vienen a buscar rentabilidad. Te lo dije recién cuando te describí lo de General Pico. ¿Y la conciencia? Y respecto de la conciencia, yo tengo una mirada diferente. Yo creo que a la gente no se la puede subestimar. Yo creo que el pensamiento crítico, ningún medio se puede apropiar del pensamiento crítico de un pueblo. Eso se construye en las universidades, en la educación, en los sindicatos, se construye de manera colectiva. Se organiza la comunidad y se construye de manera colectiva. Y te voy a dar un ejemplo sonso. Y voy a hablar de mi generación. Si nosotros del 83 para acá, por decir el 83, porque sí, el pensamiento distinto de algún medio de comunicación de Santa Rosa, yo lo vengo escuchando desde que tengo 8 años, porque también he estado al lado de mi viejo y su historia. Y si ese medio hubiese colonizado mi cabeza, yo quizás no pensaría como pienso hoy. Pero gracias a Dios hemos accedido a procesos de educación, de formación. Hemos participado en sindicatos desde muy pequeños, en la escuela, en la universidad, en la gran empresa nacional que fue Entel y que fue gran formadora y educadora y que nos hizo lo que somos hoy. No, me resisto a creer que un medio pueda romper el pensamiento crítico de una persona que fue formada y fue preparada en escenarios que nosotros como protagonistas políticos tenemos que fomentar fuertemente, como es la educación. En ese sentido, entonces, interpreto que el sindicato, como lo viene de alguna manera diciendo, primero en silencio, la verdad es que también el silencio del sindicato hizo ruido, el silencio público hizo ruido, ahí te dejo, pero digo, interpreto sí que el sindicato respalda estos proyectos de Telefónica, Movistar, Clarín,
que el Consejo archivó y que el Ejecutivo tiene también en el freezer. El sindicato quiere que esto se concrete. El sindicato necesita que su gente trabaje. Por eso. No pueden trabajar en empresas que no se desarrollen. Ujú. Como seres humanos pretendemos desarrollarnos en empresas que se desarrollen. Así como defendimos la iniciativa, y la seguimos defendiendo, la iniciativa de inversiones que ha hecho la cooperativa Ujú. a lo largo de 25 años. Te voy a dar un ejemplo. Y ahí, para no irnos del tema, seguí Sí. después como quieras. El silencio. Cuando la cooperativa, sí, volvemos sobre el silencio, pero Sí. digo, ahora que mencionas la cooperativa menciona que esto puede ser una trampa y que puede haber algún mecanismo de dumping, Te lo contesto. que perjudique a la cooperativa, que es de los pampeanos y las pampeanas. Te A lo ver. contesto. Sí, Vamos de vuelta a lo que te dije recién. sí, ¿Quién es el que le da banda ancha a la cooperativa? sí, es Telefónica. ¿Y hay dumping? No, qué sé yo, No, uno no lo hay. supone que no, claro. No, no lo hay. Claramente no lo hay. A veces, desde la ignorancia, me ha tocado conversar con gente que interpreta que hasta puede haber, no sé, la cooperativa es cuestionada en algunos barrios porque el servicio no está a pleno, no está a la altura de lo que esperan esos vecinos y vecinas. Pero la cooperativa está haciendo el recambio tecnológico. Claro, sí, pero también es como que se presta para alguna sospecha, es decir, la cooperativa se nutre de un recurso que le da Telefónica que no termina estando del todo bien. ¿Hay alguna posible trampa en ese, una especie de boicot? ¿Es posible Yo lo que vi en tecnológicamente? los últimos 25 años, Sí. que fueron, y el profesor Nocetti lo dijo en algún reportaje con una claridad absoluta, capaz que pasa desapercibido. Somos el segundo mejor cliente de Telefónica a nivel país. Lo La dijo el cooperativa. la cooperativa de Santa Ujú. Rosa. Está bien. Eso lo dijo el profesor Nocetti. Ahora, si durante 25 años vos desarrollaste un sistema de telecomunicaciones sin problemas, Sí. imagino que no has tenido precios de dumping que te hubiesen preocupado. No, en ese sentido no, claro. Bueno, pero ahí hay una alianza estratégica. Pero también da la sensación de que, vamos a ser lo más sensatos posible, da la sensación de que Telefónica, Movistar, estaban como en retirada de la Pampa, Claro. Para semejante pulpo es un mercado no tan interesante, Así es. y ha recuperado el interés ahora, aparentemente. El recuperar el interés, naturalmente, tiene que ver porque hubo un cambio de dueño. Bueno, por eso. Indudablemente. Nosotros Por hoy eso seguimos entonces hablando. uno nosotros- imagina que el posicionamiento... Nosotros seguimos hablando hoy con Movistar. Sí, Hablamos con Movistar, pero cuando nos tienen que dar la devolución, tenemos que mirar para el lado de Telecom y esperar la devolución. claro. Así. Sí, más vale. Más, Telecom nos está planteando, Juan, para que vos entiendas de qué estamos hablando. Sí. Nos está planteando entre 3.000 y 3.500 retiros voluntarios para el próximo año, para el 26. ¿Por Ajá. qué? Porque pasa lo mismo que pasó cuando se fusionó Cablevisión con Telecom. Se juntaron dos dotaciones completas y naturalmente hubo que optimizar los recursos humanos para que la empresa siga funcionando como Sí. debe ser, con un número de recursos humanos Y que aparte obedece. lo dijiste de entrada, 5 veces la rentabilidad se multiplica, 5 veces se reduce Así el es, personal. así es. ¿Y Starlink? Starlink te No, la coloca imagino. un platito en tu casa, Claro. la colocas vos, no tenés ninguna oficina comercial, no tenés nada y tenés servicios de una calidad importante. Sí. Bueno, Bueno, volviendo a cuando vos me hablaste del silencio. el silencio. Yo no hice silencio, Juan. Yo le di una nota a la cooperativa que duró 26 minutos, que nunca salió al aire el 11 de septiembre. Ajá. ¿Y por qué Yo ningún otro medio? pacato nunca fui. ¿Por qué no fuimos con otros medios? Porque convengamos que todo lo que emanaba de los medios era, por lo menos, decir algo, violencia política, denostación de las personas. Pero tan así, ¿te parece? Y hasta apareció mi viejo y su condición de antisindicalista, de anticooperativista, en algunos medios, no estoy diciendo los tuyos, ¿no? No, pero en pero algunos bueno, medios. por eso... Más, la denostación vino de una manera personal. Y yo quiero que vos entiendas esto. Yo vengo de una familia que atravesó la violencia política.
Desde Sí. el año desde que yo tengo recuerdos, yo tenía 8 o 9 años. Aclaramos para las juventudes más, tu viejo también fue militante peronista, fue diputado, ¿Sí? y bueno, Era cobrador de la luz, en una cuando la luz se época, cobraba casa por casa. claro. Yo me crié y me desarrollé en una economía de una cooperativa. Ujú. Si hoy tengo educación, si tengo formación, se la debo a una economía social, que era donde mi viejo trabajaba. Bien. Por supuesto que mi viejo también era un actor político y tampoco era un pacato. Jugaba los intereses que tenía que jugar. Claramente los de Luz y Fuerza, que no son los Bueno, nuestros, claro, es claro, ¿no? Pero, y digo, no me termina de convencer el argumento. Para- Obviamente que tenés la legitimidad, el derecho Pero del no, silencio. yo además, quiero porque- seguir, yo sí. quiero seguir. ¿Por qué? Porque uno también debatía si nosotros salíamos a responder a lo mediático o Ujú. seguíamos haciendo el trabajo silencioso e institucional que nos ocupó siempre. Está bien. Cuando analizábamos esto en el gremio decíamos que el ámbito donde nosotros teníamos que debatir seriamente estas cosas tenía que ser el Consejo Deliberante de Santa Rosa como lo había sido en el año 2018. Bien. Porque le queríamos dejar a nuestros concejales, a nuestro intendente, a la ciudadanía, una opinión y elementos para el análisis y consideración de un debate que creo la ciudad de Santa Rosa se debe, si quiere aspirar a ser una ciudad digital, si quiere sostener este sistema heterogéneo donde todos los pampeanos estamos trabajando, Ujú. si la tecnología que vamos a recibir será tal o cual, y cuáles van a ser los requerimientos que esos recambios tecnológicos necesiten. Me refería a radiobases, a su cableado, a aumentar la capilaridad de esas radiobases para tener la conectividad que debemos tener, porque vos sabés muy bien que hay en determinados sectores de la ciudad, por ahí hay reclamos que quieren que le saquen las torres y las radiobases porque algunos de ellos infieren que hay una contaminación Sí. que nosotros decimos, si están los instrumentos y si está el Estado controlando eso, se puede medir. Está bien. Pero por un lado reclamamos que nos saquen las torres y por otro lado reclamamos funcionar con 5G y 6G. Sí. O sea, nos debemos un debate. Nos Ahí debemos. estamos recontra de acuerdo. Incluso nosotros fuimos Pero- críticos pero- en algún sentido de que el Consejo no se lo pusiera a discutir con posicionamientos. Bueno, no cuajó, no fue el tiempo. Ese era el lugar, Eh, ese era el ámbito. Llevamos casi una hora charlando y no quiero ni que te quedes con ganas de decir lo que tengas que decir para que quede redondo el tema. Más vale que tenemos que ocuparnos de otras cuestiones también. Y no me quiero quedar con ganas de preguntarte, aunque sea dos cositas. Sí. Primero, ¿qué crees de lo que el municipio dice que Clarín está haciendo de modo ilegal? Porque el documento Mirá. tampoco del sindicato no dice una línea de eso. No. ¿Se están cometiendo ilegalidades por parte de la empresa? Nosotros queremos ser respetuosos de la institucionalidad y de las leyes y de los actores que están decidiendo todas esas preguntas que vos me estás haciendo. Ujú. Porque se han cruzado cartas documentos. Sí. Seguramente a partir de las cartas documentos uno puede inferir que la justicia en algún momento será también parte de todo esto. Y nosotros queremos ser respetuosos de todo eso. Bien, o sea, no dicen nada. No vamos a decir nada, simplemente nos tenemos que ocupar de los trabajadores que por ahí les secuestran los vehículos, se quedan en la calle sin trabajo, son compañeros que trabajan por productividad y naturalmente te podés imaginar que todo eso afecta a sus ingresos Sí, y sí. nosotros tenemos que hacer la tarea de contención para que ese compañero comprenda que estamos ante una situación donde el municipio y la empresa están definiendo cosas. Es raro, ¿no? Porque este es el 6º cambio tecnológico que yo vivo. 6º. Sí. Desde el año 79 hasta acá, yo viví 6 cambios tecnológicos. ¿Y qué decís que es raro? En los últimos 5 cambios tecnológicos, estas cosas no sucedían de esta manera. Aparecen ordenanzas y leyes locales que regulan estas actividades
y que generan estas diásporas. Ujú. Bueno, hay que procesarlas. ¿Quiénes las tienen que procesar? Las empresas con el municipio. Nosotros como trabajadores poner calma frente al escenario del día a día que vive el trabajador cuando pierde parcialmente sus herramientas para poder laburar. ¿Hubo algún acuerdo, aunque sea informal, con el intendente en aquel churrasco o fuera de chicana del churrasco? ¿En el proceso Mira, el intendente se yo comprometió a algo? te lo describo de esta manera. La iniciativa de la empresa era una iniciativa muy importante. Eran una obra de 5.000 millones de pesos para la ciudad de Santa Rosa, que dejaba una ciudad prácticamente digitalizada con, bueno, hoy están comercializando 1.000 megas simétricos en la casa de los clientes. Es algo importante. Era una obra que se iba a extender a General Pico y Toay. ¿Y con eso qué pasó? Y seguramente estarán evaluando cómo avanzan en la ciudad de Santa Rosa o cómo retroceden en función de orientar y redirigir los presupuestos que tenían para estas obras a otros lugares. Bueno, y frente a esa obra, digamos, lo que conocemos del intendente... Dentro de la obra había ingresos muy importantes para el municipio por Sí. los derechos de construcción. Son Sí, 100 muy y pico importante, de kilómetros de fibra óptica, más la tasa TIS que paga habitualmente Telefónica. Ujú. La tasa TIS es una tasa que pagan en función de los ingresos brutos que tenga la empresa. Sí, sí. Entonces imagínate que eso debe superar los 40 millones de pesos por mes, me parece, ¿no? No estoy seguro. Pero... Bien, y con todo eso, es decir, el intendente, incluso cuando envía el proyecto o los proyectos al consejo, señala la inversión, la generación de fuentes de empleo, pero... No generación de fuentes de empleo. Para que él lo señala. Bueno, sí, está bien, pero yo te voy a dar el detalle. Bueno. El detalle, ¿cuál es? Que si nosotros tenemos la tecnología, si a nosotros, cuando digo nosotros, digo a los trabajadores de Telefónica, ¿no? Sí. Tienen el recurso tecnológico del recambio tecnológico para poder cambiar ese cablecito de cobre por fibra, Sí. eso le va a dar una empleabilidad que la tenemos que empezar a discutir hoy, por lo que te dije de los 3.500 retiros voluntarios que nos está planteando la empresa Telecom para el 2026. Si nosotros no tenemos los medios de generar nuevos clientes, de generar nuevas ventas, de generar todo lo que una empresa privada requiere, que es rentabilidad, convengamos que la empleabilidad corre peligro. Uh-huh. Por supuesto que después de establecida la empleabilidad, puede venir el ingreso de nuevos trabajadores. Pero primero, trabajo para los que están. ¿Cuántos afiliados tienen? Nosotros tenemos representados en el sindicato, por decírtelo de alguna manera, porque trabajadores hay muchos más. Sí. Son unos 400 y moneda. Ajá. Son unos 200 del área de cooperativas y los otros 200 son de empresas privadas, ya sean nacionales o pymes. Y cuando me decís trabajadores hay muchos más, ¿a qué te referís? Y porque dentro del espectro de las telecomunicaciones hay trabajadores que están en comercio, trabajadores que están en la UOCRA, en otro gremio, que nosotros tenemos que ir a reclamarla, que es el trabajo nuestro de todos los días, reclamar los encuadramientos convencionales que corresponden. Una pregunta más sobre esto. Fue notable que hay muchos trabajadores y trabajadoras de Cuyo, de Mendoza, no sé si de San Luis también. Sí, claro. ¿Por qué se genera ese fenómeno de que uno dice, tengo que volver a la historia. No, pero... ¿Por qué tengo que volver a la historia? Porque las empresas que somos de características nacionales, todas las obras de expansión de red las hacíamos o con tropa propia o con tropa contratada. Sí. Dentro de la tropa propia, para grandes desplazamientos y grandes desarrollos de fibra óptica o de cables, no alcanzaba con la planta permanente de los trabajadores de cada localidad. Ajá. En la época de Entel teníamos las brigadas móviles
que donde había un desplazamiento importante, allá iban, y eran trabajadores nuestros que se movilizaban a distintos puntos de la ciudad, del país, para generar conectividad. Lo mismo sigue El ocurriendo mismo ahora. criterio sigue ahora nosotros desde la Federación. ¿Qué le dijimos a la empresa telefónica? Queremos hacer todas estas obras con personal propio, de la planta permanente de Telefónica. ¿De dónde? De aquellos lugares donde ya pasó el desarrollo de fibra óptica. Por ejemplo, Mendoza, por ejemplo, San Juan, por ejemplo, San Luis. Los pampeanos estuvieron actuando muy fuertemente cuando no tenían obras de fibrado de fibra óptica en Santa Rosa, trabajaban fuertemente en San Luis, en la provincia de Buenos Aires, en el Valle del Río Negro, en todos los lugares donde había desplazamiento de fibra óptica. ¿Por qué? Porque nosotros le decíamos a nuestros trabajadores que ellos tenían que acceder a la capacitación en FTTH, en fibra óptica, en transmisión. ¿Para qué? Para garantizar su puesto de trabajo por si algún día las inversiones llegaban a La Pampa. Y le pedimos a la empresa que nos mandara a nuestros trabajadores a hacer la experiencia laboral más la capacitación que nosotros le dábamos. Bueno, convengamos que yo a esta edad de mi vida ya no pensé que estas cosas iban a suceder, pero bueno, hoy los trabajadores de La Pampa están haciendo todo lo que tienen que hacer en Santa Rosa, están capacitados, están formados, pero no alcanzaba con ellos. Entonces, los 100 y pico de trabajadores que llegaron a la provincia de La Pampa de todos lugares también generaron de alguna manera un fenómeno económico en la ciudad, haciendo alquileres, consumiendo en restaurantes, todavía están. Así que... ¿sabés cuántos postes pusieron o no? Ni idea. Ni idea. No tanto, ya no estoy en la línea de fuego. Y te hago una pregunta, por ahí no tiene nada que ver, pero un conflicto parecido. Ellos están trabajando muy fuerte sí. en lo existente. Claro, claro. En lo existente, que a mi modesto entender, lo existente no debería ser un problema, porque es cambiar un cable de los que están funcionando por una tecnología mejor. No debería ser un problema. Pero bueno, te vuelvo a insistir, hay una diáspora en donde yo no me quiero meter, donde está la empresa que tiene que defender sus intereses y donde está el municipio que dice lo que dice y también tiene que ser escuchado. Porque a las empresas nosotros no le dijimos vengan y no tengan presente las leyes vigentes. Nosotros dijimos queremos trabajar. Nos interesan las inversiones, porque eso es trabajo. La sensación, por ahí es una mirada personal, pero objetiva, es que Clarín avasalló en varios sentidos a Santa Rosa, a la institucionalidad. Y entiendo el posicionamiento de quienes tienen ahí laburo, pero la mirada es decir, vos mismo lo estás diciendo, el Consejo debió tratar esto. Bueno, el Consejo de alguna manera terminó reaccionando como lo hizo porque vio que había un despliegue de cierta impunidad de Clarín. A ver, yo creo que hay tiempos que por ahí tendrían que haber sido, cuando yo hablo de que la política tiene que tener mayor velocidad de reflejos, es también tener esa empatía de que cuando vienen los desarrollos que vienen, creo que rápidamente nosotros tenemos que trabajar en estas cuestiones y abrir, como se abrió en aquel momento del año 2018, como lo hicimos en el 2023. Definamos políticas públicas de telecomunicaciones entre todos los actores. Nosotros fuimos anfitriones para que todas las empresas se sienten en nuestro sindicato junto con las autoridades de aplicación respectivas para decir, este es el ámbito donde nosotros tenemos que resolver cosas. Y en todo caso, todas las resoluciones que emanen de acá tendrán que ir a los consejos deliberantes. Pero como son temas tan específicos, Juan, seguramente me vas a comprender en la preocupación que nosotros tenemos para traer información para la toma de decisiones. Información para los concejales, información para la ciudadanía, porque nosotros decimos, el Banco de la Pampa le puso a todas las sucursales del Banco de la Pampa del interior del país un platito de Starlink y se lo compró Telefónica. Es decir, hoy el Banco de la Pampa funciona con Starlink. No, las sucursales del interior de la provincia. Sí, por eso. 40 y pico, sí. creo que son. Más otras empresas como
la Anónima y otras empresas que están... No, bueno, claro. Lo que sí suena Ese es contradictorio, el Banco de la Pampa es un banco asociado a las políticas públicas provinciales con mayoría estatal en un gobierno que hace tachín con el funcionamiento de Empatel y que es la provincia con más conectividad en el país. Sí. Esto es una contradicción. Te doy, te doy otro dato más. De los datos de Empatel surge que General Pico es la ciudad que mejor banda ancha tiene. ¿Por qué? Hay 5 prestadores, a diferencia de nosotros en Santa Rosa. Uno más, ¿quién es? Velonet. Ajá. Corpico. Velonet es de Casadei. No, es de Marcelo D'Ambrosio. Marcelo D'Ambrosio. Ingeniero Marcelo D'Ambrosio, el dueño de Velonet. Corpico. Telefónica. Este tiene 10.000 clientes, más de 10.000 clientes. Corpico tiene más de 10.000 clientes. Telefónica tiene 8.000 clientes. Cablevisión, Telecom, Sí. tiene 5.000 clientes colgados en los postes de la cooperativa Corpico. Ujú. Ese es más o menos El de Pico. O sea que el mayor mercado en Pico lo tiene la gente de Pico Sí. tiene disponible mejor banda ancha más que en Santa Rosa. que en Santa Rosa. ¿Santa Rosa saben qué lugar está? ¿Dentro de la provincia? Sí, Y tendría que estar segundo, pero no, entonces. en el 10º. La pelota, qué En el raro, 10º. una capital de provincia. Bueno, Bueno, es un dato. sí, es sí, un dato. está bien. Te sigo tirando datos. Nosotros tenemos un observatorio federal de telecomunicaciones y le dijimos, auscultemos qué pasa, qué siente la gente en nuestra provincia. Sí. 1 de cada 5 están disconformes con los servicios de Wi-Fi, para que lo entiendas. Sí, sí. 1 de cada 3 está disconforme con los servicios móviles de datos y tarifas. Datos, Está bien. son datos. Bien. Tenemos que nutrirnos de toda la información para decir si lo que estamos haciendo está por el camino correcto, que creo que la provincia de La Pampa, vuelvo a insistirte en lo que te dije recién, es un ejemplo a nivel nacional. Pero ante el advenimiento de las nuevas tecnologías, es absolutamente necesario aceptar los recambios tecnológicos que estas tecnologías exigen. Bien. Más, te doy otro dato más. Los servicios de Starlink no tienen ningún tipo de regulación desde las ordenanzas municipales. Claro. Y pululan de una manera importantísima en los sectores de altos ingresos. Sí. Mientras hay barrios de Santa Rosa que no tienen No, ni hablar. la tecnología y la conectividad que por ahí estamos dejando en el centro de Santa Rosa. Entonces, nosotros tenemos que tener una mirada completa del ecosistema, cómo funciona. A nosotros no nos sirve absolutamente que una cooperativa pierda, pero tampoco nos sirve que una empresa privada nos abandone por falta de rentabilidad. Tenemos que jugar en la búsqueda de los equilibrios para que el ecosistema siga alimentando el trabajo de los pampeanos. Bien. Y los servicios, obviamente. César Montes de Oca, secretario general de Telecomunicaciones, diputado provincial. Te dejo un minuto para que cierres por ahí si quedó algo en el tintero, pero hemos conversado 1 hora ahí tratando de desentrañar el tema que, como verán, es mucho más que un churrasco, ¿no? Claro, Pero bueno, claro. cerrá y va a ser un tema que vamos a seguir conversando necesariamente. Los churrascos siempre abonan las relaciones que uno a lo largo de la vida ha tenido y ha desarrollado con empresas y cooperativas. Te dejo otro dato. En 25 años de relaciones profesionales con la cooperativa, con dirigentes como Nocetti, Antonio Escara, Carrascal, ahora Simpson, nuestro gremio nunca tuvo un conflicto. Uh-huh. Nunca. Eso habla por sí solo del grado de profesionalismo, de seriedad que las partes le hemos puesto al desarrollo de las telecomunicaciones, con trabajadores, con un 60% más de sobresueldo en los salarios de convenio. Ajá. ¿Eso paga la cooperativa? Sí, señor. 60 arriba del convenio. 60. Y empezamos con esta plantita a regarla desde el año 2001. Hoy
estamos llegando muy cerca a que el trabajador de la cooperativa gane lo mismo que el trabajador de Telefónica. Ujú. Ese es nuestro objetivo. 25 años Bien. de buenas relaciones profesionales. Por eso digo que frente a la agresión física, verbal, política, en algún caso hasta de misoginia importante, nosotros vamos a poner mesura, vamos a poner la seriedad que nos caracterizó en los últimos 25 años. Nosotros lo que queremos es tener el debate necesario para que esto avance en función de lo que reclama nuestra ciudadanía. Este es el cierre, por decírtelo de alguna manera, y más viniendo de, como te dije hoy, de una familia que vivió la violencia política. Entonces nosotros decimos que a cada acción que se nos genera va a ir acompañada de una reflexión y no de una reacción. Tiene que ser una reflexión inteligente y estratégica, porque yo estoy dejando mi función como dirigente sindical, pero vienen atrás mío jóvenes que tienen que ser herederos de las buenas relaciones y no de la denostación y del agravio, cuando no existe ningún elemento que nos lleve a ese marco. César, gracias. Bueno, esto es la mañana kermesera de verano para ahora. Lo despedimos al diputado y sindicalista César Montes de Oca.